Cuando vas a la casa de Dios hay que estar primeramente más atento a la palabra que para hacer sacrificios. Y lo más importante, cuando una persona viene a escuchar a un hombre de Dios que traiga la palabra, lo más importante es el mensaje que Dios le pone al hombre de Dios. Si este hombre verdaderamente es de Dios, no se va a apartar de la palabra. Si este hombre verdaderamente predica la palabra de Dios, no hace acepción de personas, al igual que el Señor Jesucristo, no hace preferencias con nadie, ni con su familia, como lo hacen en muchas de las iglesias, ¿no? Que el pastor fallece y el hijo se queda a cargo de la iglesia, ¿no? ¿Por qué? Porque estas son las preferencias de las denominaciones, de las religiones que no siguen la palabra de Dios. Si entendieran lo que significa que Dios no hace acepción de personas, es de que Dios no tiene preferencia en su camino y en su reino y como está instituido en la palabra. Jamás dice la Biblia, como muchas iglesias lo hacen, ¿no? Muchas congregaciones, la palabra de Dios dice que cuando Moisés falleció, ¿quién siguió a cargo a quién se quedó a cargo del pueblo? Josué era pariente de Moisés. Sus hijos eran sacerdotes, si lo eran, y ellos, los hijos de Moisés, fueron sacerdotes. Eliezer y ¿cómo se llamaba el otro? Eliezer y no me recuerdo el nombre del otro hijo de Moisés, pero no se quedaron a cargo no se quedaron a cargo de esto, sino que Dios dijo que Dios pone la persona que sigue. Cuando una congregación de parte de Dios crece, Dios pone al siguiente líder. No como en estas iglesias que votan por un líder, o se queda el amigo, el primo, el allegado, el hijo, el pariente cercano, ¿no? Como en la mafia, los narcotraficantes, como lo podemos ver aquí en México, eso se maneja mucho, el narcotráfico, y se encierran a uno o muere el padre y se queda el hijo, ¿verdad? Y el familiar, ¿verdad? Pero en el reino de Dios no es así. El que decide quién se queda a cargo de su pueblo es Dios, como lo muestra las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Pero vamos a ir a dar testimonio, como siempre les digo, antes de empezar con el mensaje. Vamos a ir a dar testimonio. Vamos a ir a leer el libro de Deuteronomio, del capítulo 39. Para toda la gente que piensan que Dios son más de uno, o que Dios tiene un Jesús pequeño a un ladito, que Jehová tiene un Jesús pequeñito ahí a un lado. Vamos a leer lo que dice Deuteronomio, capítulo 32 y en el verso número 39. Deuteronomio, capítulo 32 y en el verso número 39. Y fíjate lo que dice las Sagradas Escrituras. Ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. La gente en el mundo, ellos predican, ellos enseñan de que Dios es más de uno solo. Pero la palabra de Dios dice en el libro de Deuteronomio que solo hay uno y que no tiene dioses con él. Eso elimina la enseñanza de los testigos de Jehová, de los católicos, de que Dios tiene otro Dios a un lado, o que Jesús, el Hijo de Dios, está al lado a la diestra de Dios. Sí dice la palabra que Jesús está a la diestra de Dios, pero significa que en Jesús, el nombre de Jesús, reside todo el poder de Dios. Eso es lo que significa que Jesús está a la diestra. Significa poder, autoridad. La diestra en el libro de los Salmos te dice, con la diestra de tu poder, dice el libro de los Salmos. El profeta David escribió esto, con la diestra de tu poder has librado a tu pueblo, dice la palabra de Dios. Con la diestra, la mano derecha, la mayoría de los hombres y de las mujeres, su fuerza o su fortaleza está en la mano derecha. Hay ocasiones que una persona, su fortaleza está en la mano izquierda, pero por lo general, la mayoría de la humanidad, su fuerza está en la mano derecha. Y por eso hace referencia el profeta David a la diestra, hablando del poder de Dios. Tu poder de Dios reside en el nombre de Jesús. En el Nuevo Testamento nos enseña la palabra de Dios. Entonces la gente viene y malinterpreta y quieren agregarle otro Dios a un lado, al único Dios verdadero. Fíjate lo que dice, mira ahora que yo soy y no hay dioses conmigo, dice el Señor, el Todopoderoso, ¿verdad? Y fíjate lo que dice el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, lo que enseñó en el libro de Mateo, en el capítulo 12
y en el verso 38. Mateo capítulo 12 y en el verso 38. Mateo capítulo 12 y en el verso número 38. Me equivoqué. Es Mateo 28 es. Mateo 12, 28, no 38. No, es Marcos, ¿eh? Por eso no lo encontré, ¿no? Sí, cierto. No es Mateo, es Marcos. Es después de Mateo. 12, 28 es de Marcos. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. La gente dice que hay más dioses, que Jesús está a la diestra y que Jehová es el Padre y que el otro pequeño, el Hijo de Dios, ese que caminó aquí en la tierra, que está en el cielo después de que resucitó y que es el segundo Dios. Pero la Biblia es clara, ya leímos ahorita en el Antiguo Testamento lo que decía. Decía que no hay dioses con él. Mira ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. El mismo que le dijo yo soy a Moisés, la palabra yo soy significa yo soy Dios, o yo soy el Dios, o el único Dios. Ahí le dice, fíjate que no hay dioses conmigo. No existe la Trinidad, no existe dualidad, no existen cinco. Lucifer dice que es Dios. Se hace pasar, es un impostor, ¿verdad? Pero fíjate lo que dice el maestro por excelencia, el Señor Jesucristo. Es Marcos capítulo 12, verso 28, dice así. Acercándose uno de los escribas que lo había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Lo primero que la gente debe de venir a conocer cuando se quiere acercar a Dios. Aquí está la respuesta. Jesús le respondió. El primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Cuántos es Dios? Uno solo. La palabra de Dios dice que Dios es uno y que no tiene dioses a un lado de él. Y lo mismo enseñó el Mesías, el Salvador del mundo, el Hijo de Dios. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Esto es lo que la gente debe de venir a entender primero. El principal es lo principal es el principio por donde alguien empieza. Eso es lo primero que la gente debe de hacer, ¿verdad? Pero la gente se deja llevar por enseñanzas, por filosofías de los hombres y por enseñanzas de Lucifer. Pero le damos gracias al Señor porque Él nos enseña en su palabra todo lo que debemos de hacer. Y vamos a pasar, como siempre les digo, a la parte más importante, ¿verdad? Vamos a ver este mensaje que el Señor Jesucristo trae en este día. Vamos a ir a leer en el libro de los Hebreos en el Nuevo Testamento, el libro a los Hebreos en el capítulo 12, verso 14 en adelante. Para todos los que están ahí por internet siguiéndonos y dicen que son cristianos, fíjate lo que dice la palabra, ¿eh? Vamos a leer en el capítulo 12 y en el verso 14 en adelante del libro de los Hebreos. ¿Qué es el mensaje que el Señor trae? ¿Por qué vamos a hablar de este tema? El Señor te inspira, ¿no? Hay veces que el Señor te lo dice abiertamente, hay veces que nomás tú lo piensas, pero hay veces que el Señor aquí en la mente te habla y te dice este tema. Y fíjate lo que habla la palabra de Dios. Vamos a ir a leer el capítulo 12 del libro de los Hebreos, capítulo 14. Dice así la palabra de Dios. Seguid la paz con todos y la santidad,
sin la cual nadie verá al Señor. Tienes que tener la paz con toda la gente de tus alrededores, con tu patrón, con tu esposo, con tu esposa, con tus papás, con tu mamá, con tus hijos, con tus hijas, con el vecino, con el gobernante, con el asesino, con el violador. Fíjate lo que enseña la palabra de Dios. Si tú dices que eres cristiano, que esto es lo que Dios te manda a hacer. Sigue la paz con todos, dice, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguir la paz es parte de la santidad de Dios, es parte de del camino de la santidad, es lo que tenemos que hacer. Ahora vamos a leer en el 15. Mirad bien, no sea que alguno, observa con atención, pon atención, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Tenemos que alcanzarla. O sea, Dios tiene su gracia puesta ahí. La gracia es el favor inmerecido, eso significa gracia, un favor que no te mereces, pero tienes que alcanzarla. Si la Biblia te dice que la tienes que alcanzar, es que tienes que estirar tu mano y agarrarla. Cuando ocupas alcanzar algo, voy a alcanzar este vaso de agua. Está aquí lejos, no lo alcanzo, tengo que estirar la mano para poder alcanzar y jalarlo hacia mí. Pero Dios dice aquí que para poder alcanzar la gracia de Él, tienes que estirar la mano. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hasta ahí. Fíjate otra vez. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Qué es la amargura? ¿Qué es una raíz para empezar? ¿Qué es una raíz? ¿Qué es una raíz? ¿Alguien sabe? De dónde nace. Tiene un fundamento. Una raíz de un árbol. Yo trabajo de jardinero. Y cuando plantamos árboles nuevos, aunque crecieron en la nursería o en el vivero, crecieron ahí, los hicieron crecer, vamos a decir, no naturalmente, porque los hacen creer externamente de la tierra. Ponen tierra en una caja y le echan agua y esperan que la raíz crezca bastante, ¿no? Entonces, aquí está hablando de la raíz, de una raíz. ¿Qué pasa cuando un árbol lo plantamos ya en la tierra, aunque ya estaba raizado acá en la nursería, en el vivero? Queremos que tome raíces en el piso. Y lo que hace, como cuando plantan en las calles, en los camellones, los árboles ya establecidos grandes. Cuando agarra raíz, significa buena raíz y crece su raíz bien, dependiendo, no importa la planta que sea o el árbol que sea, si agarra raíz es que va a vivir y se va a establecer. Pero aquí está hablando de una raíz de amargura. Cuando una persona es amarga, tiene esa amargura, significa que ya se enraizó adentro de la persona un espíritu inmundo, una maldad espiritual que está arraigado y que no lo puede soltar. Esto es lo que dice la Escritura. Cuando el árbol crece para que crezca saludable, ocupa que la raíz llegue hasta entre más profundo. ¿Qué significa? Que cuando está hablando aquí alguna raíz de amargura, es que el espíritu está ahí adentro y los pensamientos del espíritu de la amargura está dentro de la persona y no los quiere dejar la persona porque ya la persona se acostumbró y se acomodó y le gusta vivir de esa manera, arraigado a la amargura. Pero de la amargura se desprenden varias cosas. No solo es la amargura, ahorita la Biblia nos va a ir demostrando qué es esto. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia. Cuando brota una raíz de amargura en tu vida y lo practicas la amargura y lo tienes en ti la amargura, no puedes alcanzar la gracia de Dios. Estás lejos, estás tirándole manotazos, pero no la puedes agarrar. Y yo te voy a decir, en mi experiencia, las personas que tienen la raíz de amargura que me tocó o que me ha tocado conocer, no solo la gente de la iglesia, son las mujeres. Las mujeres son las que tienen la raíz de amargura más que los varones. Sí hay varones, pero son menos que las mujeres. ¿Por qué? No sé, pero así es como me ha tocado en mi experiencia ver.
y vivirlo. Entonces, cuando tú tienes una raíz de amargura, dice la palabra de Dios, no puedes alcanzar la gracia. No puedes alcanzar el favor de Dios. ¿Y qué ocupas para deshacerte de eso, verdad? Pero fíjate lo que es la raíz de amargura. ¿Qué es algo amargo? ¿A la gente le gusta lo amargo? ¿Qué prefiere la gente? Lo dulce es sabroso a la boca, al paladar, ¿verdad? Y lo amargo no es muy agradable, ¿verdad? Cuando tomas un café amargo, la gente por eso prefiere echarle azúcar o miel, ¿verdad? Para endulzar el té o endulzar el café o lo que sea, ¿no? Entonces, lo amargo no es algo agradable. Vamos a seguir leyendo, ¿eh? ¿Qué es lo que muchos de los hermanos me tocó ver y que he conocido que tienen esto? Muchas hermanas, la raíz de la amargura. ¿Por qué tienen la raíz de la amargura? Fíjate, están lejos de la gracia de Dios toda la persona y no conoce la santidad de Dios y no conoce el camino de Dios, las personas que están atados a la amargura. Es feo estar en la amargura, no es algo bueno, porque fíjate, te sigue diciendo, dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, te va a estorbar, y por ella muchos sean contaminados. Aparte de que tienes la raíz de la amargura, no solo tienes la raíz de amargura tú y tú vives amargamente tu vida, sino que lo expresas y contaminas a los de tu alrededor. Fíjate lo que dice la Escritura. Y por ella muchos sean contaminados. Cuando estábamos en otra iglesia, en la iglesia falsa, yo veía muchos hermanos y hermanas, más hermanas como les dije, que tenían este problema espiritual. Y me tocó ver una vez una hermana que estaba limpiando la cocina, nunca se me olvida, y se le cayó donde pone el mapeador, un carrito amarillo donde exprimes el mapeador, y se le cayó, se le tiró y se enojó y lo aventó a la calle y mostró su amargura o la raíz de amargura que tenía por esa acción. Y yo me quedé pensando, ¿qué es eso? Fíjate, yo estaba recién estaba recién bautizado y vi esa acción y dije, ¿por qué? Me quedé pensando esa vez, me acuerdo, pero no, sin entender la palabra, que la hermana tiene una raíz de amargura, la persona tiene una raíz de amargura. ¿Por qué se enoja la gente contra otra persona? Porque hay amargura en sus corazones. ¿Por qué gritas? ¿Por qué te enojas? ¿Eres iracundo? Porque está la raíz de la amargura dentro de la persona. Eso es lo que dice la Escritura. Pero bueno, vamos a leerlas, a seguir leyendo. Vamos a ir a leer ahí mismo, en el libro de Efesios, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 4 y en el verso 31. Vimos que si tenemos una raíz de amargura, nos está estorbando para alcanzar el camino de la santidad, para alcanzar la meta de la gracia de Dios, que es la salvación. La gracia, que ahí enfoca la salvación que Dios nos va a dar. Capítulo 4, verso 31, el libro de los Efesios. Y dice así la palabra de Dios. Efesios capítulo 4, verso 31. Dice así la palabra de Dios. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia y toda malicia. Vamos a ver ahí. Fíjate lo que dice la Escritura, lo que el apóstol Pablo está diciendo. Te tienes que quitar de ti toda la amargura, pero de la amargura te está desglosando las acciones o lo que hace una persona que que tiene una raíz de amargura. Los frutos, sí, lo que practica una persona que tiene una raíz de amargura. 1, se enoja de la nada. 2, no tiene ira. La ira, ¿qué es la ira?
Bueno, primero que la gente sabemos lo que es enojarse, pero ¿qué es la ira? Es como más allá del enojo, ¿no? Es como cuando una persona, hay gente, hay hombres que son golpeadores y se encienden en ira y luego, no, en las cárceles se ve mucho esto. Algo pasa o algo y muestran su ira y se desquitan su ira golpeándose así, ¿verdad? Eso es lo que una persona que es iracunda, gritería dice. Fíjate lo que dice la Biblia. Tú dices que son cristianos la gente, los hermanos de las congregaciones, y yo veía mucha gritería. ¿Por qué vas a gritarle a una persona? Cuando tú le gritas a una persona, le estás faltando el respeto. Y estás demostrando que tienes la amargura en tu corazón, en tus pensamientos. Y maledicencia. ¿Qué es una maledicencia? Decir algo malo de alguien. No algo positivo, algo negativo. No, mira, qué fea ropa tiene esa hermana. No, mira, ese hermano, ¿por qué está de esta manera? Mira, aquel hermano, ¿por qué está de otra manera? Eso es hablar mal. Oh, los gobernantes son bien malos. Pero hay maneras. El predicador, para enseñar a la gente, muestra la palabra, pero no lo hace con maldicencia. Porque la palabra de Dios está aquí y está obrando para enseñar a los hermanos y a las hermanas. Pero es diferente y puede hablar del gobierno porque la Biblia contradice a los malos gobernantes. O al hermano que está en pecado, en adulterio o lo que sea. O vistiéndose indecorosamente. Pero si nomás hablas por hablar, ahí viene la maledicencia. Nomás estás hablando mal y hablas mal y hablas mal de la gente. Y toda malicia, toda maldad. Fíjate cómo te está describiendo el apóstol aquí todo lo que debemos de hacer, cómo debemos de comportarnos. Fíjate, vamos a leer más arriba en el 30. Y no contristáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Cuando tienes la raíz de amargura, ¿qué estás practicando? ¿Qué estás haciendo? Pones triste a Dios, porque Dios en su palabra te está enseñando cómo debes de comportarte. Muchos hermanos decían, no le puedo decir eso a mi esposa porque luego se enoja. ¿Qué está demostrando la persona? Y estoy hablando de la Biblia, cosas de la Biblia, que les dijeran para corregir a sus esposas. Pero fíjate lo que dice la palabra de Dios. Quítense de vosotros toda amargura. Quítate toda la amargura. Cuando tú le gritas a otra persona, estás demostrando que tienes amargura en tu corazón. Enojo. Cuando te enojas contra otra persona, estás demostrando la amargura. Cuando estás en ira contra alguien, cuando le gritas, cuando lo maldices, estás demostrando que tienes esa raíz de amargura en ti. Sigue diciendo en el 32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Qué debes de hacer cada vez que te insultan o te faltan al respeto? ¿Te debes de enojar? ¿Gritarle? ¿Golpearlo? Perdonarlo. Y más si son gente del mundo. Porque no conocen el camino de Dios, no conocen la palabra de Dios. Es diferente una persona que está conociendo el camino de Dios a una persona que no conoce. Porque su naturaleza es maldecir, porque su naturaleza es pecar, es las tinieblas. Pero tienes que perdonar. No, es que mi patrón me dijo, lo tengo que perdonar. Tiene que llegar el punto en que te enojaste, sacaste lo que tenías y ya, no puedes ir más allá. Como dice esa parte en la Biblia que dice, airaos, pero no pequéis. No puedes permitir ir más allá. O sea, enójate hasta ahí. Lo dejas ir, ya no se queda en ti.
Pero cuando tiene la raíz de la amargura, se mete adentro de ti el espíritu, se mete esa maldad dentro de ti, esa amargura. Y vives amargado toda la vida. Mucha gente vive de esa manera. ¿Por qué? Esa no es una manera correcta de acuerdo a la palabra de Dios de vivir. Y estoy hablando de los hermanos que dicen que son cristianos y que están en las congregaciones. Pastores que viven de esa manera, amargados, enojados, en ira contra los hermanos. Ministros, diáconos, con ira, con enojo contra todos. Y el problema es de que no lo puedes esconder, porque lo muestra tu rostro. Cuando estás enojado, cuando estás amargado, las expresiones corporales es una manera que tú muestras cómo. Y si gritas, estás ya yendo más a otro paso. Vamos a seguir leyendo. Vamos a leer ahora en el Evangelio en el libro de los Hechos, capítulo 8, verso 23. Vamos a Hechos, capítulo 8, verso 23. Enséñale Génesis al Libni, ¿dónde están los libros? Por favor, ayúdale, amor. Hechos, capítulo 8, verso 23. Hechos capítulo 8, verso 23. Acomódatelo por favor el gorro. Gracias. Capítulo 8, verso 23 en el libro de los Hechos dice así. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Hasta ahí. ¿Qué significa hiel? La hiel representa el veneno. Hiel es veneno, hiel es algo amargo, hiel es veneno. Se envenena, te hace daño, te envenena, no lo puedes comer. Fíjate, porque en hiel de amargura, porque en veneno de amargura y en prisión de maldad veo que estás, dice la palabra. Eso le decía el apóstol Pedro aquí a Simón el mago. Fíjate. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Estaba hablando Simón el mago, se había arrepentido, se había bautizado, pero seguía en lo mismo, con su mismo conocimiento y su misma mentalidad de antes. Y por eso el apóstol Pedro le dice, porque en hiel, en veneno de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Está aprisionada una persona, fíjate. Está en la cárcel una persona que tiene amargura. Fíjate. Es un veneno. ¿Qué es lo que hace una cobra? O cualquier serpiente, o cualquier animal venenoso. ¿Qué es lo que hace? Pero cuando te inyecta el veneno, ¿qué pasa? Se expande para tu sangre y se llena tu cuerpo. Eso es lo que tiene una persona que tiene una amargura. Agarra y habla y con su amargura empieza a amargar a las personas de su alrededor. ¿Por qué? Porque ese espíritu lo tiene controlado. Esa amargura lo tiene controlado a la persona. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás, le dice Pedro a Simón. O sea, te bautizaste, pero todavía no tienes el conocimiento de Dios.
te bautizaste, pero quieres seguir haciendo y pensando como lo hacías cuando practicabas la brujería y engañabas a la gente. Eso le está diciendo el apóstol Pedro aquí a Simón el mago. Vamos a ir a leer al Antiguo Testamento en el libro de Proverbios. Capítulo 15, verso 1. Capítulo 15 y verso número 1 en Proverbios. Proverbios capítulo 15, verso 1. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Me dicen amén cuando lo tengan. Capítulo 15, verso 1, dice la palabra de Dios así. La blanda respuesta quita la ira. Cuando una persona está enojado contra ti, ¿qué debes de hacer? Responder blandamente. No igual. No te pones al tú por tú con una persona que te está respondiendo así. Mas la palabra áspera hace subir el furor. Si te pones al tú por tú con una persona que está discutiendo, ¿qué va a pasar? Se va a levantar más y se va a levantar más y van a llegar a los golpes, ¿verdad? O asesinatos, o a cosas malas, pues. Uh-huh. Y sigue diciendo, la lengua de los sabios adornará la sabiduría. Cuando tú respondes con una blanda respuesta, eso es ser sabio. Y tú te vas a dar cuenta cuando una persona, de la manera que responde, cómo habla, si es sabio o no es sabio. Mas la boca de los necios hablará sandeces. ¿Qué son sandeces? Tonterías, maldades, enojos, maldicencias. Fíjate cómo debes de responder, cómo debes de hablarle a las personas. ¿Por qué tienes esa raíz de amargura? La gente en las congregaciones se enojan. Y lo más triste es de que se enojan cuando predicas la verdad. Les dices lo que dice la Biblia y se levantan en ira y a maldecirte. Y brotan su raíz de amargura y su maldad dentro de ellos. Vamos a seguir leyendo. Salmos 37, verso 8. Libro de los Salmos, capítulo 37 y en el verso número 8. Esta condición no solo está las personas del mundo, sino las personas que vienen del mundo y se quieren arrepentir, están dentro de la congregación y se bautizan, pero tienes que buscar en la palabra para que la gente aprenda cómo comportarse, cómo hablar, y que Dios te haga libre de eso. Se lo tienes que pedir a Dios, que te quite la raíz de la amargura. Capítulo 37, verso 8. Salmos capítulo 37, verso 8. Dice así la palabra de Dios. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Cuando una persona, fíjate lo que te dice, cuando una persona está en ira y en enojo, te guía o te lleva a hacer cosas malas, ¿verdad? Cuando te enojas, te lleva a hacer cosas malas. Cuando gritas y te enojas, te lleva a hacer cosas que no son correctas. Fíjate, ¿es bueno enojarse? Pero esto lo veíamos en las congregaciones, se ve en las congregaciones. Ahí están los hermanos enojándose unos con otros, peleándose. ¿Por qué?
porque no les han enseñado lo que deben de hacer. El pastor todo enojado, hablando con las personas con amargura, sin conocer la palabra. Dicen que son pastores, dicen que son hermanos y hermanas, dicen que son cristianos. Vamos a seguir leyendo. La raíz de amargura está destruyendo a mucha gente. Es que mi papá me abandonó, es que mi mamá me golpeaba, mi mamá me dejó, me abandonó, me tiró al bote de la basura, muchos pueden decir, y muchas personas están en la cárcel de esa manera. Porque la raíz de amargura era tan fuerte que los llevó a la delincuencia, a secuestrar, a asesinar, a meterse en pandillas, a meterse en narcotráfico. Son más vulnerables las personas cuando han vivido cosas de esa manera fuertes. Pero eso no te exuma o no es un pretexto o no es para que tú puedas hacer y seguir en lo mismo. Vienes y conoces de Cristo y luego sigues en lo mismo. Capítulo 14 del libro de Proverbios, verso 29. Proverbios capítulo 14, verso 29. Como dice la palabra de Dios que le decía la mujer de Sara a Abraham. ¿Cómo le decía? ¿Cómo se refería a él cuando hablaba con él? Mi Señor, le decía. ¿Existe esto ahorita? ¿Existe esto? Entre los matrimonios se respetan. Es muy raro, ¿no? No, se acaba esto, se fue diluyendo la palabra de Dios, lo fueron quitando la gente. Dice la Biblia. ¿Cómo se refería a él? Con respeto. Eso es bueno. 14:29 dice así: el que tarda en airarse, en enojarse, es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Cuando eres impaciente, ¿qué pasa? Enalteces tu necedad, eres necio. Cuando eres impaciente, eres necio. Fíjate, tienes que ser paciente. Tienes que ser paciente, tener paz, mostrar la paz, no solo hablarlo, sino es demostrarlo con los de tu alrededor. Mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. El que tarda en enojarse es grande de entendimiento, porque eso es lo que Dios quiere. ¿Cómo es Dios? Tardo para la ira, grande en misericordia, tardo para enojarse. Dios tarda en enojarse con la humanidad. Lo maldicen, hacen satanismo. Tiene paciencia Dios. Asesinan y violan. Es paciente Dios. Voltean al cielo y maldicen. Si estás ahí, te maldigo. Hacen música para maldecirlo. Les es paciente. Te está diciendo, voy a darte la oportunidad de que te arrepientas y que me voltees a ver. Abandonan a los hijos y es paciente Dios. Maltratan a los hijos, la gente, y Dios es paciente con toda la humanidad. O sea que cuando tú demuestras paciencia, estás entendiendo el carácter de Dios y lo que es Dios verdaderamente. No, pero es que mi marido es una persona así, o mi mamá, o mis hijos, Dios es paciente. No ha destruido la humanidad, todavía no ha vuelto, porque está siendo paciente con toda la humanidad.
Fíjate. El que tarda en enojarse es grande de entendimiento. Cuando tú tardas en enojarte, estás entendiendo cómo es Dios y su carácter de Dios cómo es. Tenemos que ser igual que Él. Dice la Escritura: sed santos porque vuestro Padre que está en los cielos es santo. Ve y dile a la congregación, le dijo Dios a Moisés. Y ahorita leímos en el primer versículo en el libro de los Hebreos que parte de la santidad es dejar la amargura y la raíz de amargura. Parte de la santidad de Dios es tardarte en enojarte. Y estás agarrando gran entendimiento. Fíjate lo que dice la Biblia. No, pero mi mamá es bruja. No, pero mi mamá maldice y fuma. Mi mamá me abandonó. Mi papá me violó. Ten paciencia con tu familia y demuéstralo. Fíjate, con el vecino, no, pone la música y me vino y me maldijo porque estoy predicando. Soy paciente con él. No lo voy a hacer, no voy a pagar mal por mal. Estoy mostrando ¿qué? Grande entendimiento porque no me estoy enojando. Fíjate lo que dice la palabra. El carácter que debes demostrar y forjarte, ¿no? Dejar la amargura y venir a Dios para tener este entendimiento. Hay mucha sabiduría en esto para la vida de todas las personas. No, es que mi compañero de trabajo me maldice. Tengo paciencia con él. Lo bendigo. No, mi patrón, mi patrona, la bendigo. No me enojo. Me trago el enojo. Muchos mexicanos decimos, te tragó el enojo. Pero ¿por qué no te enojas? Mira lo que está haciendo. No, es que mi hermana me agarró las cosas. Es que mi hermana me dijo esto. Es que mi hermana me molesta. Paciencia, dice la palabra de Dios. Capítulo 17 del libro de Proverbios, verso 27. Proverbios 17, verso 27. Fíjate, eso está bien interesante. Capítulo 17, verso 27 del libro de los Proverbios. Fíjate lo que dice la palabra. Dice así la palabra de Dios: el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. Fíjate. El que no habla mucho, ese es un error que cometemos la mayoría de los seres humanos, hablamos mucho. Pero Dios dice que ahorremos nuestras palabras. Y ahí vas a mostrar sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. ¿Qué es ser prudente? Callado, ser callado. Ese dicho que dicen los mexicanos, aquí decimos eso: calladito te ves más bonito, o calladita te ves más bonita. Eso lo dicen los mexicanos. Y eso viene de aquí de la palabra. Fíjate, si lo traspasas la palabra, aquí dice de espíritu prudente. La prudencia es mantenerte callado. Es el hombre entendido. Fíjate lo que dice en el 28. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. ¿Me debo de enojar por cualquier cosa? ¿Debo de enojarme con mi hermano, con mi hermana, con mi madre, con mi padre? No. Tengo que tener paciencia, dice la palabra de Dios. Callarme, escuchar, ¿no? Y una cosa es debatir, pero no enojarte también, ¿eh? Fíjate, porque puedes debatir, porque tú te pones firme en la postura de la palabra de Dios, pero eso no significa que tengas que enojar o airarte, ¿no? Eso es lo que dice la palabra. Ahí vamos a seguir leyendo, pero ahora en el libro de Eclesiastés. Es el libro que sigue después de Proverbios. Eclesiastés, después de Proverbios está. Capítulo 7, verso 9. Eclesiastés. Capítulo 7, verso 9 de Eclesiastés.
capítulo 7, verso 9 de Eclesiastés. Dice así la palabra de Dios. No te apresures en tu espíritu a enojarte. ¿En dónde se enoja la gente? En el espíritu. Y primero te enojas en el espíritu y luego lo demuestras en tu carne, en lo físico. Primero te enojas por adentro en tu espíritu, después en lo físico. No te apresures, o sea, no te apures a enojarte en tu espíritu, porque el enojo reposa en el seno de los necios. ¿Qué te dice que eres Dios? Cuando tú te apresuras a enojarte, eres un necio, eres una persona necia. Pero es que esto otro, pero es que él me hizo, ella me hizo, hermano, es que me hizo esto. ¿Por qué te vas a enojar? Fíjate, eres un necio si te enojas fácilmente. Mira lo que dice la Biblia. Ahí está en el libro, no, porque luego la gente dice, ahí me ponen comentarios a veces, no hermano, ¿qué está hablando? Eso no, ahí está en el libro, yo no lo escribí. Solo repito lo que dice la palabra de Dios. Dios te toma como necio. Una persona necia, el que se apresura, en cualquier momento estás enojado, estás enojada en cualquier momento, en el trabajo, en tu casa, en la tienda, en el supermercado. ¿Por qué te vas a estar enojando de todo? Es una raíz que está ahí en tu vida, del cual el mundo entero debe de ser libre. El comportamiento diferente debe de ser de una persona que dice que siga a Cristo. Vamos a leer en el capítulo 6 del libro de Lucas, en el Evangelio, capítulo 6, verso 27 en adelante. Lucas capítulo 6, verso 27. No, vamos a pasarnos mejor vamos a pasarnos acá más adelante. Vamos a empezar en Colosenses capítulo 3, verso 13. Colosenses capítulo 3, verso 13. Y ahorita leemos ahí en Lucas. Primero vamos a leer Colosenses. Capítulo 3, verso 13 de Colosenses. Fíjate lo que dice la Biblia. Cuando el espíritu o la raíz de amargura está en tu espíritu, mucha gente lo expresa. Pero sí, claro, muchas situaciones pueden pasar en tu vida que te lleven a tener este comportamiento o estas características. Pero cuando conoces a Cristo, ¿por qué tienes que seguir de la misma manera? No ocupas seguir de la misma manera. Fíjate, capítulo 3, verso 13. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, si tu hermana se queja de ti, o tú te quejas de tu hermana, fíjate lo que dice que tienes que hacer. O tu hermano, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Cómo te perdonó Cristo? Nos perdona todos los pecados. Aunque sean por más pequeños o más grandes, te los perdonó, la desobediencia, las mentiras. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Que, fíjate, contrario a la amargura, ¿no? Es contrario a todo lo que Dios quiere que te comportes y que hables y que entiendas de esta manera, ¿no? El comportamiento, el verdadero amor, el vínculo entre Dios y una persona es el comportamiento diferente. Perdonarte los unos a los otros. No, me voy de la iglesia porque este hermano me vio feo, esta hermana no me habla.
este hermano me robó, porque pasa, perdónalo, perdónala. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Sopórtalo y perdónalo, dice la Biblia. Si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Mi mamá me abandonó, no hay excusa. Mi papá me violó, no hay excusa. Mi abuelo me violó, mi abuelo me abandonó, mi abuela, lo peor que puedas pensar. Mi papá mató a mi mamá, está en la cárcel, perdónalo. No, mi papá engañó a mi mamá nos abandonó, mi papá nos abandonó, perdónalo. Fíjate lo que enseña la Biblia. De la manera que Cristo os perdonó, así también háganlo ustedes. Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios, cuando tienes paz de Dios, no gritas. Cuando tienes la paz de Dios, no te enojas fácilmente. Cuando tienes la paz de Dios, perdonas. No tienes ese comportamiento, esa amargura. Y dice, a la que sí mismo fuiste llamados en un solo cuerpo, sed agradecidos. Si agradeces a Dios, pues vas a tratar de comportarte de esta manera. Ahora sí vamos a leer en Lucas capítulo 6. Verso 27. Estamos viendo, ¿no? ¿Qué es la raíz de amargura? Está en tu espíritu, dice. O sea que hay un espíritu adentro de la persona trabajando para destruir a las personas. No solo a él, vemos, destruye a las personas de su alrededor. Porque cuando estás amargado, amargas a los de tu alrededor, aunque los otros no tengan ese espíritu. Porque es difícil vivir de esa manera con una persona que tiene una raíz de amargura. Capítulo 6, verso 27 en el Evangelio de Lucas. Dice así la palabra de Dios. Pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced con ellos. Está ahí. ¿Qué te manda Dios? A que ames a tus enemigos, que les hagas el bien a los que te aborrecen y a los que te maldicen, a los que calumnian de ti. No, pero es que me hizo enojar, es que se porta mal conmigo. Ámalo. Ora por la persona. Pero me maltrató. No, es que me maltrató mi hermano, mi mamá. Ora por él, ora por ella. Es que mi marido me golpeaba, mi marido me trataba mal. Ora por él. No es un pretexto, la palabra enseña que tienes que amarlo. Hazle bien a los que te aborrecen, a los que hablan mal de ti. Ponle otra mejilla significa haz lo correcto, haz lo bueno, lo que dice la Escritura. Pero el mundo enseña, ¿qué enseña el mundo? Paga mal por mal. Así es, paga el mal por el mal. Si te golpea, le golpeas. Si te roba, vas y le robas. Si te quita, van y le quitan. Si te grita, vas y le gritas. Esta condición, la mayoría de la humanidad está con una raíz de amargura en la iglesia, y vienen a la iglesia y siguen teniendo lo mismo. ¿Por qué la gente no suelta esto? Les gusta vivir de esta manera. Capítulo
Libro de Santiago, capítulo 1, verso 19. Santiago, capítulo 1, verso 19 en adelante. La Biblia lo repite lo mismo y repite lo mismo de la misma enseñanza, toda la palabra de Dios. Capítulo 1, verso 19. Dice así la palabra de Dios en el libro de Santiago. Capítulo 1, verso 19 dice así. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. O sea, que esté atento a lo que la gente escucha. Tardo para hablar. Si alguien te pregunta algo, piensa lo que vas a responder. Si alguien está hablando y no te llaman a que hables, no te intrometas, no hables, callado. Sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para enojarse, porque la justicia del hombre no obra la justicia, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando estás enojado o enojada, ahí no hay justicia de Dios. Jesús nos mostró la justicia de Dios. Vino delante de sus transgresores, de sus acusadores, ¿y qué hizo? Se cayó. Se quedó callado. ¿Por qué no te defiendes?, le decía Pilato. Eres tú, le preguntaba, y Jesús estaba callado. Vino delante de sus transgresores y se quedó callado. ¿Y qué nos enseña la Biblia aquí? Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Lo que estoy haciendo ahorita es, estoy tirando la semilla, plantando la semilla en sus almas. Pero desecha toda la inmundicia, o sea, desecha la raíz de la amargura. Desecha el enojo, la ira. Pídele a Dios que te transforme. No solo le pidas, practícalo. Y si es un espíritu que te hace que lo hagas, tú lo puedes, somos más que vencedores, dice la palabra en Cristo Jesús. Tú lo puedes vencer. Tú lo puedes vencer. Porque tenemos a Dios de nuestro lado. Somos más que vencedores en Cristo Jesús, dice. No digas, no, es que es más fuerte que yo este espíritu, o es más fuerte que yo este dolor que tengo en mi alma, o esta amargura que tengo en mi alma. No, ¿verdad? Pero me habló mal de mí. Bendícelo, ora por él, ora por ella. Ámalo como dice la palabra de Dios. Desecha la inmundicia y toda la maldad para que recibas la palabra que implantamos, el predicador implanta en las almas, para que puedas ser salvo. Sin esto no puedes ser salvo, escucha, para la cual puede salvar vuestras almas. La palabra te transforma para la salvación. Segunda de Corintios, ya casi terminamos. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17. Fíjate lo que la gente debe desechar. Hay que desechar esa amargura. Hay que desechar la ira, el enojo. Eso no proviene de Dios. Pero es que mi esposo me fue infiel. No importa. Ahí cuando te enojas, no obra la justicia de Dios, dice la palabra. No está obrando la justicia de Dios en el enojo de las personas. Capítulo 5, verso 17. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17. Ya casi terminamos. Capítulo 5, verso 17 en la segunda de Corintios. La segunda carta a los Corintios dice así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dices que estás en Cristo, ¿qué debes de ser?
una persona diferente. Ya no me enojo, ya no hablo como hablaba, ya no me visto como me vestía, ya no camino como caminaba, conozco el camino de la santidad de Dios y soy una nueva criatura, dice la palabra de Dios. Las cosas de antes ya pasaron, o sea, la ira, la amargura ya fue atrás. Me tiene atado, no, ya está atrás. La palabra dice: todas las cosas son hechas nuevas. Y eres una nueva criatura, eres diferente. Ahora viene la paz, la benignidad, la fe, la mansedumbre, el amor. Eso, la amargura es quitada, o es quitado eso, esas características en ese hombre y esa mujer, es quitada esas características y eres formado en esta nueva criatura, diferente. Que ves tienes compasión ahora, vas en la calle y antes le pasabas de largo a la gente necesitada en la calle y ahora te paras y lo levantas y le ayudas y le brindas un taco, le brindas lo que puedas a tus posibilidades de cada persona, un abrigo, lo que puedas. Es lo que dice la palabra de Dios. Con este verso vamos a terminar. Fíjate lo que dice. Vamos a leer en la primera carta de Juan, en el capítulo 1 y en el verso 9. Eres una nueva criatura. Pero como si tienes la amargura, ¿qué es lo que debes de hacer? Si las personas, los disquermanos en las iglesias y hermanas, tienen la amargura en sus corazones, se enojan, gritan. Dice que no debe de haber gritería entre los cristianos. Pero me habla alguien y ¿qué? Eso no. ¿De dónde sacan eso la gente? ¿Por qué no entienden? ¡No! Te sientes atacado y luego te exaltas. Porque no te parece. Porque te están diciendo a veces la verdad, ¿eh? Capítulo 1 de la primera carta del apóstol Juan. Capítulo 1, verso 9. Dice así: si confesamos nuestros pecados, ¿qué debe de hacer el iracundo, el que tiene raíz de amargura, el que se enoja fácilmente? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Quién te va a limpiar? Señor Jesucristo. Él, si le confiesas el pecado, te va a perdonar los pecados y te va a limpiar de toda amargura, de toda mentira, de todo engaño, de todo lo que practicas. Y si tienes la raíz de amargura en tu vida, Dios te la va a quitar, te va a limpiar. Limpiar, cuando limpias algo está sucio, lo limpias y queda limpio. Tienes la raíz de amargura, la raíz de la amargura es lo sucio, lo limpias, queda limpio. Es que Dios te limpió de la raíz de la amargura. Eso es lo que debe de hacer todas las personas, para ser limpios de toda esta mentira que el diablo trae sobre las personas. Es un espíritu que está operando en las personas y trae la raíz de la amargura. Son espíritus que traen esto a la humanidad. No le hagas caso al diablo. No le hagas caso al diablo. Pídele a Dios que transforme tu alma, tu espíritu desde adentro. Confiésale estos pecados. Para que salga la raíz de amargura tienes que confesar tus pecados y Él es fiel para perdonar nuestra maldad. ¿Verdad? Le damos gracias al Señor Jesucristo por este mensaje que ha traído en este día. Agradecemos porque el Señor te va mostrando día a día lo que debemos de hacer en su camino. Y vamos a ir a leer ahora en el capítulo número 2 del libro de los Hechos. Y en el verso 38, y dice así la palabra de Dios: para todos los que no se han bautizado y no se han arrepentido, no han hecho lo que dice la Biblia. Fíjate lo que dice, vamos a leer desde el verso 36. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Capítulo 2 del libro de los Hechos, verso 36. Para todas las personas que tienen raíz de amargura y que no han conocido el camino de Dios. Para todas las personas que tienen raíz de amargura. Para todas las prostitutas, para los asesinos, violadores. Para los que se han bautizado mal, como no dice la Escritura, como los han bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Que eso no dice en las Sagradas Escrituras que lo hagas. Fíjate lo que dice la palabra. Sepa pues
ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le respondió: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. El pecador, el que tiene raíz de amargura, los que no se han bautizado, los que no han conocido el camino de Dios, lo primero que deben de hacer, la prostituta, el alcohólico, para ser libre, tienes que arrepentirte de tu mal, de tu pecado, el mentiroso, el asesino, el violador, toda la gente que está, porque dice la palabra, en esta tierra, la palabra de Dios dice: en cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la presencia de Dios. Todos hemos pecado delante de Dios. La única diferencia entre los pecadores y los redimidos es los que conocen el camino de Dios, la santidad de Dios, es de que el que vive en la santidad, ya se apartó y se arrepintió de sus pecados y vino y practicó y obedeció lo que dice la palabra, lo que dice así aquí: arrepiéntete, primero debes de hacer, después te bautizas, cada uno, que significa es individualmente, en el nombre de Jesucristo debes de hacerlo. El que te está bautizando tiene que tener el Espíritu Santo y tiene que conocer el camino de la santidad y te tiene que bautizar en el nombre de Jesucristo. Eso es lo que dice aquí. ¿Y para qué es esto? Para que Dios perdone tus pecados. Y después dice que vas a recibir el don del Espíritu Santo. ¿Qué significa recibir el Espíritu Santo? Hablas otros idiomas, otras lenguas, que alemán, chino, son lenguas de la tierra. Y los hablas por el poder de Dios, nunca las has estudiado, no las conoces, y tú vienes y empiezas a hablarlos por el poder que el Espíritu Santo te da, porque se mete en la persona. Y esa es la señal de que la gente recibió el Espíritu Santo. Le damos gracias al Señor en esta tarde por este mensaje. Vamos a orar para despedirnos. Nos ponemos de pie todos y vamos a orar. Nos ponemos de pie todos y vamos a orar. Y vamos a despedirnos de este culto. Señor, te damos gracias en esta tarde, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, porque nos permitiste escuchar este mensaje de salvación y de liberación para nuestras vidas que está en tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por tu mensaje, porque tú eres grande en misericordia, Señor, y lento para la ira, Señor. Gracias porque tienes paciencia con toda la humanidad todavía y con nosotros. El conocer tu camino, nos vas puliendo, nos vas limpiando día a día, Señor, nos vas transformando la mente para que actuemos diferente, para que pensemos diferente, para que hablemos diferente. Gracias, Señor, por este amor que tienes hacia nosotros. En el nombre de Jesucristo te agradecemos. Te pedimos que nos sigas puliendo, Señor, nos sigas transformando la mente para ser una criatura nueva, como dice tu palabra, Señor. En el nombre de Jesucristo te pedimos que nos lleves en esta semana, que nos fortalezcas los cuerpos, que nos sanes si tenemos alguna dolencia, que bendigas a los santos que están dispersos en el mundo, Señor, que los cubras a ellos y a sus familias en esta semana, para que ellos sigan caminando rectamente, Señor, en tu camino. Al impío, al pecador, al que no conoce de ti, Señor, que se arrepienta, que venga a tu camino, Señor. En el nombre de Jesucristo te pedimos estas cosas. No te apartes de nosotros, Señor. Cuídanos en estos días venideros. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén.